2, 3. Bendiciones, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Ricardo Ramírez y conmigo se encuentra mi esposita Jessica Ramírez, que les va a mandar un saludo en un momento. Pero bueno, quiero darles la cordial bienvenida a tu programa Tocad Trompeta en Sion desde los ministerios Llamada Final. Estamos en la ciudad de Downey, pero ahora estamos ya también abriendo la obra en la ciudad de Bakersfield, California, donde estamos reuniéndonos todos los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Y ahorita mi esposa les va a dar la información y también el número de teléfono para que ustedes puedan llamar. Pero nuevamente este es tu programa Tocar Trompeta en Sion, y dejo también para que mi esposa pueda saludarles y darles esta información muy importante. Acuérdense, estamos ya en Bakersfield, ahí directamente ahí cerca de donde tú vives, en tu área, y ahorita te vamos a dar la dirección y el teléfono donde tú nos puedes llamar y darte un poco más de información. Bendiciones. Bendiciones, mis amados hermanos. Mi nombre es Jessica Ramírez, como lo decía hace un momento mi esposo. Los números de teléfono a llamar es 661-866-3979. Nos puede sintonizar por Radio La Redención. Somos del Departamento de Ministerios Llamada Final. Nuestro programa se llama Tocad Trompeta en Sion. Bienvenido a su programa. Sí, y bueno, y la dirección es 8505 Rolling Bay. Una vez más, 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. Una vez más, 8505 Rolling Bay Drive en Bakersfield, California. Así que bueno, esa es la dirección donde tú puedes acompañarnos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Y una vez más, disculpe que que reiteremos el teléfono, pero es muy importante por si tú nos deseas contactar, el 661-866-3979. Bueno, vamos, como el tiempo se va volando, pues vamos a dar inicio a lo que queremos traer con ustedes. Ahora vamos a tocar el tema de solución de conflictos en el matrimonio. Anteriormente he estado hablando también con mi compañero Saúl, y bueno, mis compañeros han estado hablando diferentes temas de edificación, pero en esta tarde, mañana, noche, bueno, donde quiera que tú vayas a estar escuchando este mensaje por las plataformas que están ahí en YouTube, Facebook, etcétera. Bueno, no sé a qué horas tú vayas a estar sintonizándonos, pero bueno, una vez más te damos la bienvenida. Entonces queremos empezar con el tema, una vez más, como habíamos bien dicho, solución de conflictos matrimoniales. Déjeme traerle la cita que tengo aquí en 2 de Corintios 5:18. Dice así, parece que, bueno, voy a tratar de poner para que ustedes puedan ver ahí en su pantallita, si ustedes están viendo por Facebook Live o están viendo ahí en su programa ahí por YouTube también. Y ahí ya les puse ahí en la pantallita, dice la cita así. Cito: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué interesante. Se nos ha encomendado. Bueno, uno podría decir, bueno, sí, pero esa es la tarea de los predicadores, de los pastores. Bueno, en cierta forma puede que tenga razón, pero todo cristiano que ha recibido la reconciliación, la restauración, de volver a tener comunión con Dios. Posiblemente tienes una religión, pero posiblemente no tienes una comunión con Dios, y eso son dos cosas, pero muy, muy diferentes. Una cosa es que tengas religión, pero otra cosa es que tengas una relación con Dios. Y queremos llevarle al origen del conflicto, porque desafortunadamente los matrimonios están en conflicto, están en situaciones muy difíciles. Desafortunadamente hay divorcios, y
y bueno, y en el ambiente cristiano y en el mover cristiano, pues no, desafortunadamente, triste decirlo, no es la excepción. Entonces, queremos ver cómo traemos un mensaje que pueda traer soluciones a esas situaciones. Y bueno, pues yo y mi esposa, ya que estamos aquí juntos tratando de conversar con ustedes, ver cuál ha sido nuestra victoria en un matrimonio estable, podemos decirlo así, por la misericordia de Dios, y los conflictos que hemos pasado si nos da el tiempo, pero sobre todo qué dice la Biblia, y eso es lo importante. Pero en primer lugar, vayamos al origen del conflicto. El origen del conflicto radica en que nos hemos separado de la comunión con Dios. Bueno, y usted sabe la historia en el libro de Génesis. Vamos a ir, ahí va, usted puede ver ahí en su pantallita la introducción del tema. Y déjame leerle lo que dice aquí. La Biblia es la historia de la resolución de conflictos. En las páginas de las Sagradas Escrituras se narra una variedad de conflictos interpersonales, y aquí es donde nos vamos a enfocar más, matrimoniales, eclesiales, que tiene que ver el desarrollo de la iglesia o en la iglesia, y nacionales, usted sabe, la política, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gran conflicto de la Biblia, este es el punto muy importante que en esta primera parte vamos a tratar con ustedes. Sin embargo, el gran conflicto de la Biblia es aquel que se libra entre Dios y el hombre. Si solucionamos este primer problema, lo demás yo creo que va a ser mucho más fácil. Y aquí ya le voy a dar un poquito de tiempo a mi esposa para que ella nos pueda dar un poquito más de detalle en este gran conflicto que tenemos cuando no conocemos de Dios, cuando estamos alejados de Dios. ¿Por qué se agravan los problemas cuando uno está alejado de la presencia de Dios, alejado de la comunión con Dios, alejado de la iglesia? Y bueno, mi esposa pues nos puede dar también un poquito más de detalles y puede ella expresar un poquito por qué es menester que volvamos a la restauración con Dios, porque sin Dios definitivamente se torna mucho, pero mucho más difícil. Y vamos a ver aquí desde el principio en el ejemplo de Adán y Eva cómo pierden la comunión con Dios. Pero reitero, el gran conflicto de la Biblia es aquel que se libra entre Dios y el hombre. Bueno, le paso el tiempo a mi esposa para que ella pueda comentar un poquito al respecto. Sí, por ejemplo, vemos la historia de Adán y Eva. Empieza el conflicto, ¿verdad? Y vemos de que el hombre viene, Eva le echa de alguna manera la culpa a Adán, Adán le echa la culpa a Eva, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien que sin Dios no somos nada, si estamos alejados completamente de Dios. Y una de las cosas que cuando estamos alejados del Señor, nosotros no tenemos ese temor en nuestro corazón. Pero ¿qué es ese temor? Es el redarguir del Espíritu Santo cuando hacemos el bien y cuando nosotros hacemos el mal. Por ejemplo, si digámosle que en el mundo, hablamos del mundo porque es donde viene todo, el pecado, la maldad, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos ese conocimiento de venir y acercarnos a Dios y decirles, oh Señor, por favor, necesito tu ayuda. Sin embargo, cuando estamos fuera de los caminos del Señor, a nosotros nos parece hacer, como por ejemplo, llevar el punto del matrimonio al divorcio, al enojo, a la gritería, al engaño, etcétera. Vienen tantas cosas a nuestras vidas y eso es lo que trae consecuencias a nuestra vida, a nuestros hogares. No solo se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos, que son una generación. Cada hijo representa una generación. Entonces, alejados de Dios, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y qué es lo que debemos nosotros de hacer? Venir y acercarnos a Dios. ¿Cómo? Aceptando a Jesús en nuestro corazón y llevando al Señor nuestros problemas. No quiere decir que tu problema se vaya a acabar. No quiere decir de que todo se va a solucionar en ese momento. Es un proceso. Es un proceso, así como
cuando conoces a tu esposo, conociste a tu esposa, fue un proceso, el enamoramiento, el conocer, y luego pues viene la otra parte, el casarse, el tener hijos, todo es un proceso en la vida. Amén. Amén. Y le doy el tiempo a mi esposo. Amén. Bueno, como nada más tenemos un micrófono, por eso vamos a estar intercambiando el micrófono. Pero bueno, para que se pueda escuchar un poquito mejor, tenemos que estar un poquito cerca del micrófono. Entonces, bien, ya decía mi esposita que tiene mucho, pero mucho sentido, mucha razón. Realmente cuando estamos alejados de Dios, ¿cómo vamos a nosotros proyectar una seguridad, paz, armonía, si nosotros mismos estamos alejados de Dios? Y por ende, cuando uno se aleja de Dios y veamos lo que dice la Escritura. Primeramente, quiero traerles a colación una palabra muy importante que en el ámbito de los judíos la usan mucho, y me gusta mucho, el libro de Génesis y todo el Antiguo Testamento, la mayoría, el 95%, si no es que un poquito más, se escribió en el idioma hebreo. Y hay una palabra que viene al tema, una palabra, un saludo de los judíos o de los israelitas, que es la palabra shalom. ¿Y qué significa shalom? Shalom dice que transmite un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien se dirige este saludo. En el hebreo, las palabras van más allá de una palabra pronunciada, sino que engloba en sí la emoción, la intención y el sentimiento. Es por ello que en varios pasajes de la Biblia se encuentra la palabra shalom, que significa paz, deseo de bienestar entre las personas, las naciones o entre Dios y el hombre. Eso es muy importante porque primero a nosotros es una ministración de paz y armonía, pero me interesa la frase que leímos al último, una intervención de paz y armonía entre Dios y el hombre. Cuando perdemos esa armonía con Dios, ahí se empiezan a generar como le llamamos nosotros, el gran conflicto. El primer gran conflicto que hay y que tenemos que solucionar antes de solucionar los problemas matrimoniales es tener la relación con Dios, es tener una comunión con Dios. Si no tenemos una comunión con Dios, pues ¿cómo vamos a tener una comunión con nuestra esposa o con nuestra pareja, viceversa? Y a la misma vez, si no tenemos una ministración de paz y de armonía entre las parejas, imagínense los hijos. Entonces, mire, todo esto es una cadenita, y mi esposa dice algo muy importante, que nuestros hijos son una generación. Imagínense si nosotros no educamos, no proyectamos esta ministración de paz, dar el ejemplo de comunión con el Dios creador y tener esa comunión, no solamente yendo a la iglesia los domingos a rezar, etcétera, a cantar, y después nos alejamos de la iglesia y tomamos, discutimos con nuestras esposas, el esposo se gasta el gasto de su semana, no llega quizás por un día, 2 días. Imagínense qué ejemplo se les está dando a esa futura generación, en el caso cuando hay hijos. Bueno, si de verdad nos casamos, lógicamente que pues estamos hablando de un matrimonio y se compone de una esposa, de un esposo, y por ende pues vienen los hijos. Pero el punto nuevamente que quiero recalcar es qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos si nosotros no tenemos una comunión con Dios. Entonces me empieza ya el consejo ya más directamente hacia ti, pareja que nos escuchas, hombre o mujer. Primeramente, antes de solucionar los conflictos matrimoniales, tenemos que solucionar el conflicto más grande que existe en todo el planeta Tierra, y es la falta de comunión
con Dios. Si tú restauras eso, la Biblia dice que por cuantos todos hemos pecado, según Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice también en el libro de Romanos que no hay quien busque lo bueno, etcétera, etcétera. Todos nos hemos descarriado. Y bueno, la única solución es acercarnos a Cristo Jesús, que Él es el que nos ha reconciliado. Por eso leímos un pasaje al principio que mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, hemos sido nosotros reconciliados con Dios a través de su muerte, a través de la crucifixión. En esa cruz es el puente. Ese es el verdadero puente que nos conecta nuevamente con Dios. Entonces, leíamos el pasaje al principio, que quiero leerlos. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mire, Dios mismo da la solución para que los seres humanos se puedan reconciliar con Él. Y ahí ya le voy a dar también el tiempo a mi esposa para que ella exprese cuál es la solución para resolver este primer problema de la falta de comunión con Dios. ¿Quién es la solución? ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué debo de hacer para yo resolver este problema de la falta de comunión con Dios, para que después entonces podamos resolver los problemas matrimoniales y para que entonces después también podamos ser de bendición a nuestras generaciones, nuestros hijos? Y tomando en cuenta eso, que no estamos solamente educando una vida, sino toda una generación, y toma, pero muy en serio, muy en cuenta esta situación. Entonces, ¿cómo podemos, querida esposita, poder nosotros traer solución a este primero gran conflicto que es la falta de comunión con Dios? ¿Cómo podemos? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros? Primeramente es entregando nuestra vida a Jesucristo. Es lo primero que debemos hacer, dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente es simple, porque es solamente que repitas, pero hazlo de corazón. Decir: Señor, entra a mi corazón, te entrego mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, y reconozco que tú resucitaste entre los muertos. La palabra es clara, que todo aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. Amén. 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 Bueno, pues ya bien han escuchado, la solución ya está. Y miren, y cuando Adán y Eva pecan, Dios mismo es el que trae la solución primeramente. ¿Me puedes permitir el cronómetro para saber cuánto tiempo nos falta? Y entonces miren qué interesante, ya mi esposa les dio la pauta para cómo poder nosotros resolver ese conflicto. Primeramente es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, bueno, ya ahí empieza la restauración primeramente de la comunión con Dios, y viene ya ahí nos queda a nosotros empezar a fomentar una comunión con Dios. ¿Cómo? Pues yendo a la iglesia, leyendo las escrituras, la Biblia, no importa la Biblia que tengas, todas las Biblias tienen el mismo enfoque. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la mejor Biblia? Bueno, yo te recomiendo que tú leas la Biblia primeramente que tú tengas a la mano. Ya después tú puedes adquirir quizás otras Biblias, y no importa que sea una Biblia católica, una Biblia evangélica, el contenido es exactamente lo mismo. Pero ese es el primer punto, que tú tengas una relación con Dios, una comunión con Él en oración, pero sobre todo en estar leyendo las escrituras para saber más de aquel Dios que quiere la amistad contigo. Miren qué interesante esto. Un Dios que quiere la amistad contigo. Es por eso la Biblia dice, y es clara, en Juan 3:16, un pasaje muy conocido en el mundo del catolicismo romano, en el mundo evangélico: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú lo puedes saber tu Biblia, y tú puedes buscar el Evangelio según San Juan,
capítulo 3, versículo 16. Y el 17 más adelantito dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Mire, algunos piensan que Dios es un Dios como un juez que va a estar ahí tratando de fulminar a la humanidad. No, Dios es un Dios de amor. Y vemos el primer conflicto aquí con Adán y Eva. Y quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice así, y se los quiero poner ahí también en la pantallita por si tú estás viendo visualmente ahí también la enseñanza. Dice, cuando la mujer vio que el árbol, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en Génesis capítulo 3, entró no solamente el pecado en el mundo, sino también el conflicto, que yo le llamo el gran conflicto, perjudicando así el shalom de Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra de shalom? La paz se arruinó y ya, miren la armonía que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. De hecho, el Edén quiere decir deleite, etc. Imagínense qué deleite, qué gozo ellos tenían. No habían problemas matrimoniales porque estaba Dios ahí presente, bajaba con ellos, les enseñaba, oían la voz de Dios. ¿Qué problemas matrimoniales existían? Absolutamente estaba, ellos no conocían los problemas matrimoniales. Pero media vez fallan y pecan. Entonces lo primero que vemos que Adán se esconde de Dios. ¿Cómo es posible que si antes era un deleite estar en la presencia de Dios, ahora él se esconde? Bueno, desafortunadamente eso es lo que hace el pecado. Pero ya mi esposa les ha comentado la solución. Nuestro padre, por decir así, cabeza federal, que es conocido como Adán, él falló. Pero así la Biblia dice que así como por un hombre, hablando de Adán, entró el pecado, así también por otro hombre ha entrado la vida eterna, la solución. Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán, porque nuestro Adán primero falló, pero ahora viene Dios en forma de hombre y representa a la humanidad, camina en rectitud, caminando sin cometer ni un pecado y satisface la justicia de Dios. Y ahora Él se entrega por nosotros en una sustitución, en un intercambio. El que debería de haber sido crucificado, condenado, ir a la condenación, ir al infierno, éramos nosotros. Pero Dios hace una sustitución por su Hijo, nos dan la justicia de Jesús, la santidad de Jesús, la perfección de Jesús, y nosotros le damos la condición pecaminosa y Él paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario. La Biblia dice que todo el alma que pecare, esa morirá, y eso fue lo que hizo Jesús. Murió por nosotros, fue una sustitución. Mire qué interesante. Yo quiero que mi esposa nos comente un poquito más de esto, que realmente cuando uno medita, uno se estremece, el corazón se pone blando y uno dice, qué misericordia de Dios. Pero quiero que mi esposa también en sus propias palabras también nos pueda expresar de ese gran amor que Dios dio visiblemente, y no solamente visiblemente, sino que realmente se despojó. Y ahí podemos ver el Dios amoroso que trae la solución para ese gran conflicto de la falta de comunión con Dios. Amén. Jesús se despojó de sí mismo haciéndose semejanza a un hombre. Hasta donde Dios vino prácticamente a rebajarse para que nosotros fuéramos salvos. Por ese amor tan grande, por ello que nosotros debemos de estar tan agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sabemos que pasó hace miles de años, pero es vigente hoy en día. Y esto es lo que a nosotros nos mantiene. Y es por eso de que
A veces, como dice mi esposo, es tan hermoso, tan magnífico saber que alguien vino a dar su vida por nosotros, por amor a nosotros, por amor a esas almas, por amor a ti que nos estás escuchando. No solo por mi esposo, no solo por mi vida, sino también por amor a ti, tú que estás allí con ese conflicto, quizás en tu casa, quizás con tu esposo, con tus hijos. Dios te dice hoy, quiero una reconciliación contigo, quiero una comunión contigo, quiero estar contigo, quiero tener amores contigo. Por eso Jesús vino en la cruz del Calvario a dar su vida por ti, por amor a ti. Amén. Así es. Bueno, pues el tiempo prácticamente se nos ha ido volando. Realmente hay mucho que hablar. En el próximo segmento que tengamos, vamos a dar la segunda parte y ya nos vamos a enfocar más en la solución de conflictos matrimoniales. Vamos a ver una gráfica ahí que nos va a ayudar bastante. Vamos a estar leyendo bastante, pero va a ser muy importante. Así que bueno, solo ya para tratar de despedirnos, quiero nuevamente darles el teléfono donde ustedes nos pueden contactar, el área 661-866-3979. Área 661-866-3979. Acuérdense que nos estamos reuniendo ahí ya por la gracia y por la misericordia de Dios. Hemos abierto una obra que está comenzando, sí, estamos comenzando, pero estamos ya comenzando ahí ya en la misma ciudad bella de Bakersfield. Y quiero darte también la dirección. La dirección es 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. Pero para más información, bueno, trátanos de contactar. Bueno, nos despedimos y también le pido a mi esposa, bueno, que se despida también de ustedes. Un placer haber estado con ustedes y gracias por su sintonía. No se olviden de sintonizarnos por Radio La Redención 103.3 FM. Recuerden nuestro programa Tocad Trompeta en Sion de los Ministerios de Llamada Final del Departamento de Obreros. Dios me los bendiga. Amén. Amén. ¿Cuánto? ¿Cuándo nos pasamos? 20 segundos. Él lo va a editar.